Como anticipábamos en la presentación anterior, en este segundo video también vamos a tomar insumos procedentes del campo de la teoría literaria. Aquí vamos a centrarnos en la escuela de Birmingham, porque es el lugar donde nacen los estudios culturales, y en particular la obra de Raymond Williams. La escuela surge en los años de la posguerra y en el contexto del afianzamiento del estado de bienestar en Inglaterra. Los objetivos de este grupo, lo que se llamó, digamos, estudios culturales, legitiman, justifican y politizan todos los aspectos de la cultura popular. Quien actúa en el seno de los estudios culturales reconoce la existencia de una socialización de su propia identidad que se produce a través de los procesos de los medios masivos de comunicación y de la comunicación que intenta comprender. Se apoyan más en el conflicto que en el orden, investigan y anticipan el conflicto. Consideran las representaciones culturales a todos los niveles: el comienzo, la mediación, la recepción, la producción, la distribución y el consumo. Son interdisciplinarios y no reconocen ningún tipo de origen disciplinar. Dos tradiciones podemos identificar en la escuela de Birmingham. Una es la tradición marxista y la tradición culturalista. Los participantes de la escuela de Birmingham están vinculados a la formación permanente de las clases populares. Por ejemplo, Raymond Williams enseñaba teatro en una escuela nocturna para trabajadores y estaban en contacto con lo que se denominó la New Left, es decir, el grupo de nueva izquierda, ¿no?, en los años de 1960, que de algún modo reinauguran los estudios marxistas. En esos años se funda la New Left Review, que es una revista que en el día de hoy se sigue publicando y tiene una versión en español de acceso abierto. Los principales temas de estudio. Bueno, estos estudios culturales comparten la visión de una historia construida a partir de las luchas sociales y de la interacción entre cultura y economía, en la cual la noción de resistencia al orden capitalista aparece como central. Esta época está dominada entre los intelectuales de izquierda por el debate que opone la base material de la economía a la cultura y considera a la cultura como un mero reflejo de la economía. Los cultural studies justamente pretenden salir de ese dilema. De hecho, Raymond Williams entiende, digamos, la cultura como base material, no como un elemento de la superestructura, sino con aspectos concretos. Uno de los puntos de atención es el creciente desarrollo de los mass media como productores de cultura para público popular y masivo. Este será uno de los temas de estudio más importantes entre los participantes más conocidos. Los principales conceptos que plantean o que han acuñado, digamos, en este campo, ahí aparecen algunos, por ejemplo, la noción de cultura, la noción de sociedad, la idea de productos simbólicos. Esta noción de productos simbólicos también recuerda a Bourdieu. Sin embargo, son dos circuitos, podríamos decir, dos circuitos académicos distintos, y aparentemente no habría habido una relación entre
estos intelectuales, ¿no? Bourdieu en Francia y Raymond Williams y otros en Inglaterra. Bueno, también la noción de ideología, la noción de hegemonía que la toma de Gramsci. Y bueno, una de las nociones más importantes es la noción de cultura. Allí anotamos una definición de Stuart Hall, que es uno de los participantes de este centro. La cultura no es una práctica, ni es simplemente la descripción de la suma de los hábitos y costumbres de una sociedad. Está imbricada en todas las prácticas sociales y es la suma de sus interrelaciones. Ahora vamos a ver los principales teóricos. Allí tienen las fotos de los fundadores, digamos, de algunos de los fundadores, por lo menos los más conocidos, los más famosos. Si bien el centro de estudios, como señalábamos, se crea en el año 1964, estos autores ya habían producido teoría desde 10 años antes. Richard Hogarth, en 1957, publica un libro que fue considerado fundador de los estudios culturales, titulado The Uses of Literacy, Aspect of Working Class Life. Y Raymond Williams publica Culture and Society en 1957, que también constituye una especie de genealogía del concepto de cultura en la sociedad industrial, desde los románticos hasta Orwell. Según este autor, las nociones, las prácticas y las formas culturales cristalizan unas visiones y actitudes que expresan regímenes, así como también sistemas de percepción y sensibilidad. Bien, vamos a centrarnos. Este planteo inicial sirve, digamos, como contexto de producción de la obra de Williams. Esa frase que vemos allí es de Beatriz Arlo, que realiza una especie de semblanza de Williams y lo menciona así, ¿no? Como un desplazado marcado por el origen de clase. Y menciona una anécdota que enseguida voy a referir. Raymond Williams nació en Gales en 1921 en el seno de una familia de trabajadores agrícolas en la zona de las Black Mountains. A fines de la década de 1930 se traslada a Cambridge, donde estudia literatura. Bueno, y según Sarlo, ella escribe una introducción al libro The Country and the City, que bueno, está traducido al español, está traducido por ella misma, con el título El campo y la ciudad. El original en inglés había aparecido en 1973. Y ella señala en ese prólogo, que es un prólogo muy lindo, la verdad, muy agradable de leer. Ella dice que Williams encontró en el enigma autobiográfico su impulso. Y cuenta que llega a la universidad inglesa, que era el reducto de la middle class, becado por el sistema que el laborismo había creado para garantizar la extensión de derechos y oportunidades. Siente la extranjería de los recién llegados a la universidad, ya intenta incorporarse a la Student Union, ¿no? Es decir, la palabra union es la misma palabra que se utiliza o que se utilizaba para los sindicatos. Entonces, Williams, que provenía de una familia de trabajadores, piensa en términos populares, ¿no? Sin embargo, cuando va a integrarse a una especie de centro de estudiantes, unión estudiantil, como sería la traducción, le dicen que debía ser presentado por alguien. Por supuesto, procedente del campo, no tenía a nadie que pudiera presentarlo. Esta anécdota muestra, dice Sarlo, la tensión entre dos culturas, la cultura aristocrática de la educación universitaria y la campesina obrera. La figura del migrante y la experiencia urbana son problemáticas presentes en este libro,
traducido por Beatriz Arlo. Aquí vamos a repasar algunas características de su teoría y algunas de las nociones que resultan muy potentes para pensar la literatura. Este aspecto, ¿no?, de la materialidad de la dimensión simbólica, ¿no?, es un planteo que discute la mirada ortodoxa marxista. Williams insiste, digamos, en el componente material de la dimensión simbólica, en la base material, física y corporal de la experiencia. El modo de conocimiento histórico prevalece sobre la perspectiva estructural y sincrónica y explica el carácter institucional de los hechos artísticos y culturales. En este aspecto se vincula con, o coincide más que se vincula, porque en realidad son dos perspectivas distintas, con Van Dijk, pero en esto coinciden, es decir, la mirada de los hechos artísticos, del carácter institucional de los hechos artísticos, ¿no? Williams analiza el problema desde una perspectiva de clase. La organización de la crítica, dice, responde a una organización social de la burguesía y la sensibilidad de sus miembros se impone o hegemoniza el gusto imperante. Esta noción es la que aparece en el texto que ustedes leyeron o que ustedes leen, ¿no? La parte titulada Literatura, de Marxismo y Literatura, que es el fragmento que ustedes tienen para leer. Bien, y acá tenemos un entramado de conceptos para pensar la dinámica de la producción cultural, ¿no? Por un lado tenemos la hegemonía, una cultura considerada como vívida, dominación y subordinación de clases particulares, que tiene distintos mecanismos, ¿no?, que se concreta a través de distintos mecanismos. Esta estructura conceptual interviene entonces, como decimos, la noción de hegemonía como una cultura vívida de dominación y subordinación de clases, y estas tres nociones. La hegemonía es un campo de fuerzas, una cultura en disputa a través de esos componentes. Cobra relevancia la noción de tradición selectiva y quiénes y desde qué intereses realizan esas selecciones. Constituye siempre un proceso activo, dice, es siempre una interconexión de prácticas y valores. Y distingue tres aspectos dentro de cualquier proceso cultural: tradiciones, instituciones, formaciones. La noción de tradición es muy interesante, él la define como fuerza activamente configurativa. Es un proceso poderoso ligado a prácticas familiares, religiosas, etc., y vulnerable, ya que descarta áreas de significación. Él dice, en la práctica la tradición es la expresión más evidente de las presiones y límites dominantes y hegemónicos. Es el medio de incorporación práctico más poderoso. Estos son fragmentos tomados del propio texto de Williams. Y plantea la noción de tradición selectiva, una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado que resulta operativo en el proceso de definición e identificación cultural y social. Williams desestima, digamos, la noción clásica de tradición como la supervivencia de un pasado, ¿no?, sino que la piensa como una categoría de incorporación, ¿no?, un modo de incorporación. Es decir, ¿qué es lo que mantenemos vivo? Sería la idea, ¿no? Para poder ejemplificar esto, podríamos pensar en el operativo Lugones, ¿no?, que mencionábamos en el primer teórico. Se selecciona una obra entre una enorme producción del género gauchesco del período. No se selecciona el Juan Moreira de Gutiérrez, o el gaucho gacetero, o Chano y Contreras, que son los personajes del campo, sino el poema de Hernández, ¿no?, que claro, había tenido una circulación popular muy importante. Más tarde hay una nueva operación crítica a partir de los trabajos de Josefina Ludmer,
entre otros. Es decir, todo el trabajo de la crítica se puede analizar a través de esta categoría, incluso la labor docente. ¿Qué tradiciones seleccionamos? Al seleccionar un corpus estamos seleccionando una tradición o un modo de hacer literatura. A efectos de la intervención intelectual en el terreno educativo que hacemos los docentes, es necesario ser conscientes de estas operaciones y no ser meros ejecutores, es decir, bueno, yo elijo tal texto, ¿no? y ser consciente las razones por las cuales lo elijo, ¿no? E implica asumir la responsabilidad, ¿no? de la tarea de la selección de textos, las formas de lectura. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar Martín Fierro desde una perspectiva que desoculte la mirada justificadora del genocidio indígena, a leerlo como quería Lugones, como una épica o como un símbolo del ser nacional. Bien, esta idea entonces de tradición selectiva resulta una noción muy potente, como decimos. Los otros dos conceptos que intervienen en esta explicación serían, como ya dijimos, instituciones y formaciones. Por un lado, señala Williams las relaciones variables entre los productores culturales, ¿no? Él dice que la noción de productores culturales es un término neutro, aunque abstracto, porque, digamos, cada productor cultural concreto va a tener unas particularidades, ¿no? Va a asumir una concreción. Y las instituciones sociales reconocibles, es decir, las negociaciones entre productores culturales e instituciones. Y por otro lado, las relaciones variables entre los distintos productores culturales, ¿no? Entonces, esas relaciones son las que organizan las formaciones. Williams diferencia instituciones formales de formaciones informales. Y entonces considera tanto los movimientos que responden a una hegemonía cultural, instalados o impulsados por las instituciones formales, como los contrahegemónicos, o que disputan la dirección del campo cultural. Los fenómenos de competencia, innovación, resistencia ocurren tanto en espacios institucionales como en los informales. Las instituciones formales son las encargadas de la socialización, la escuela, las iglesias, las instituciones deportivas, entre otras. Constituyen verdaderos fundamentos de lo hegemónico. La familia, por ejemplo, y esto es una cita, en una familia se cuida a los niños y se les enseña a cuidar de sí mismos. Pero dentro de este necesario proceso, las actitudes fundamentales y selectivas con respecto a uno mismo, a los demás, al orden social y al mundo material, se enseñan tanto conscientes como inconscientemente. Entonces, si nosotros pensamos en esto, podemos revisar la idea de la presencia de la literatura en la escuela como con la intención o con el objetivo de enseñar valores, ¿no? Más bien podríamos pensar en si los textos literarios que ponemos a circular consolidan o disputan valores hegemónicos, ¿no? Si funcionan, digamos, como consolidantes o consolidadores de determinados valores que son hegemónicos en la sociedad, o si plantean formas distintas, resistentes, contrahegemónicas. Las formaciones son reconocibles como tendencias, movimientos conscientes, literarios, artísticos, políticos, religiosos, etc. La otra noción que es muy interesante, ¿no?, que plantea Williams, es la noción de estructura del sentir. Es una hipótesis para captar los momentos de cambio en una configuración cultural. Esta noción expone la preocupación de Williams por definir categorías con las que se pueda pensar la emergencia de lo nuevo. Podríamos decir también la emergencia de lo otro, lo diferente, aquello que nos permite captar una configuración de pensamiento de una clase, de una comunidad, de un segmento social o histórico diferente a nuestro universo de pensamiento y de sentimiento, o diferente del hegemónico.
Y aquí, él la caracteriza, digamos, la estructura del sentir en esta pantalla. Ustedes tienen anotado las características tomadas directamente del texto de Williams. Esta cuestión, ¿no? Digamos, de pensar la estructura del sentir como posibilidades imaginarias, ¿no? Los cambios en la literatura se desatan cuando esas estructuras del sentir ya no pueden encerrar las novedades sociales, ni estar en condiciones de formularlas dentro del elenco de convenciones conocidas. Entonces, las transformaciones aparecen no solamente en el nivel del significado, sino también de los recursos y de los géneros, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, él en este libro, no, en el libro que ustedes tienen no, sino en El campo y la ciudad, por ejemplo, parte de la antigüedad y sigue las modificaciones que una forma atravesó en diferentes estados del imaginario y la sociedad. Entonces van a ver cómo, por ejemplo, la noción del idilio, ¿no? va transformándose según cual sea en la situación histórica, ¿no? Y por lo tanto las características de los personajes en un mundo particular. Bien, esta categoría podríamos decir que es una forma también interesante, ¿no? O es puede transformarse en un criterio interesante para la selección de los textos literarios. ¿Qué nos dicen los textos que leemos que no sepamos de nosotros mismos o de los otros, ¿no? Es decir, cómo un texto que pongamos a circular en la escuela nos dice aspectos o nos cuenta cosas que nosotros no sepamos, de nosotros mismos, del mundo en que vivimos o de otros mundos, ¿no? Una de las lecturas favoritas de Williams, entre otras de la tradición inglesa, ¿no? Porque él es un especialista en literatura inglesa, claro, son las novelas de Jane Austen, ¿no? En algunas de las novelas, en todas las novelas de Jane Austen, aparece el cuestionamientos sociales, digamos, a determinadas instituciones existentes en ese momento histórico. Y, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, que es una novela publicada en forma anónima en 1813, principios del siglo XIX, aparece el cuestionamiento al mayorazgo, que se transmite por linaje masculino. Recuerden, si la leyeron o si vieron la película, la familia con todas esas hijas mujeres y la preocupación por la posibilidad de hundirse en la miseria si no se casaban, ¿no? Si no se casan las mujeres, ya que la fortuna familiar iba a ser heredada por el primo varón, el pariente varón que seguía en el orden de la genealogía, ¿no? Del árbol genealógico. Pero por solo hecho de ser varón. Entonces, el planteo que realiza Williams con esta categoría, ¿no? Está relacionada directamente con la noción de literatura como experiencia. Es decir, la literatura logra capturar en alguna medida el momento del mientras se está viviendo. Esa expresión, mientras se está viviendo, es bastante frecuente en los textos de Williams. En las novelas de Austen, ¿no? De Jane Austen, se expresa en la literatura algo que el derecho va a tardar años en concretar, ¿no? Es decir, la mirada femenina sobre los problemas de la sociedad es algo que no se condensa en otro lugar que no sea en la literatura en esa época. Después, posteriormente, sí, pero en esa época es en el único lugar donde se condensa. Entonces, la literatura permite una especie de ventana hacia un mundo, ¿no? Que es lejano, pero que emergen, digamos, figuras del cambio, emergen aspectos vinculados al cambio de ese momento histórico particular.
Bien, y el otro elemento o concepto que también es interesante es la noción de espacio cultural, ¿no? El campo y la ciudad son pensados como espacios culturales, ¿no? Son analizados en las obras de literatura inglesa y revisa la literatura y la ordena de acuerdo con una línea temática. Entonces, por ejemplo, en el caso de las obras de Austen, analiza la trama económica que se filtra en las novelas y cómo esa materialidad problematiza las dimensiones psicológicas, sentimental, sin dejar de lado, como decíamos, los aspectos retóricos, los aspectos formales, los aspectos genéricos. Bien, aquí entonces, como siempre, anoto la lista de bibliografía que he consultado para la realización de esta presentación. Algunas, las que están el link, pueden acceder directamente como para ampliar un poco esta presentación relativa a los estudios culturales y en particular a Raymond Williams.